Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Versículos 14 y 15. Al estudiar el Evangelio de Marcos, hermanos, tenemos que irlo dividiendo. En el capítulo 1, del versículo 15 al verso 20, empieza a hablar del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y con más énfasis, el verso 14 y 15 nos van a hablar de Jesús el predicador. Entonces vamos a leer esos dos versículos, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos algunas cosas que suceden aquí para más o menos ir teniendo la idea. Dice que después que Juan fue encarcelado, había un hombre llamado Juan el Bautista, que no va a hacer mucho énfasis ahorita en el capítulo 1, el Evangelio de Marcos lo hace hasta el capítulo 6, porque la idea del Evangelio de Marcos es poner la mirada en el inicio del ministerio de Cristo. Pero nosotros podemos dedicarle un poquito de tiempo a esto. Juan el Bautizador o Juan el Bautista había tenido un llamado de Dios, un llamado que Dios había hecho desde el vientre de su madre, pero esto no es nuevo. Eso había pasado con Jeremías. Si usted lee Jeremías capítulo 1, se da cuenta que Jeremías había sido llamado ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. El mismo apóstol Pablo también lo dice. Así que no es nuevo cuando el Señor llama a una persona desde el vientre. Esto no quiere decir que la persona por fuerza vaya a ser salva. No, la persona tiene una responsabilidad humana donde puede recibir a Jesucristo o rechazar al Señor Jesucristo. Ahora, dentro del plan de Dios está que esta persona que la ha escogido desde el vientre de la madre cumpla con un propósito. El propósito para Jeremías es que fuera profeta. El propósito para el rey Josías, por ejemplo, que también hay una predicción de él, es que fuera rey. El propósito para Pablo es que fuera apóstol. El propósito para Juan era que preparara el camino del Señor. Juan empezó predicando en el desierto. Y la gente venía a Juan al desierto. El desierto es ese lugar donde nadie quiere ir, donde a la gente no le motiva a ir. El desierto es un lugar donde hay serpientes, donde hay algunas fieras. Ahí en el desierto donde se está hablando cerca de Judea. Sin embargo, Dios pone a Juan en el desierto y la gente venía al desierto a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista no era otra que señalar a Jesucristo. Y la gente venía a Juan y lo escuchaban y se arrepentían y se bautizaban en el Jordán. Un día Juan el Bautista mira donde viene el Señor Jesucristo. El Señor había estado 40 días en el desierto. Viene el Señor Jesucristo. Y Juan lo señala, dice: ese que viene ahí, todos los que me están escuchando, todos los que han venido, ese que viene ahí, de ese es el que les he estado hablando. Yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
ese que viene ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que viene ahí, ese es el que Dios ha enviado. Y viene el Señor Jesús a bautizarse para iniciar su ministerio. Y Dios le había dicho a Juan: sobre el que veas descender el Espíritu, ese es. Y cuando el Señor subió de las aguas, descendía el Espíritu Santo corporal en forma de paloma. Y Juan entendió completamente esa imagen. Estaba el Señor saliendo de las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma posándose sobre el Señor, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ven la imagen? Es una imagen trinitaria, sublime, maravillosa. Pero cuando esto sucede, Juan dice una frase muy interesante, porque el Señor también empieza a predicar. Y hay un grupito de discípulos, aún unos que eran de Juan, que seguían a Juan, que ahora estaban con el Señor Jesucristo. Y le decían a Juan: mira, del que hablas hace más discípulos y bautiza más gente. Y Juan dice: es que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan sabía que su ministerio estaba para concluir, estaba terminando. No somos eternos. Y aquí tengo como la primera lección del día. A veces, hermanos, a veces sí y otras también, Dios nos ha hecho un llamado. No hay un solo cristiano que no tenga un llamado de Dios. Si dijéramos eso, estaríamos mintiendo. Todos los creyentes tenemos un llamado de Dios. Pero no todos somos como Juan el Bautista. No todos obedecemos a lo que el Espíritu Santo llama. No todos son capaces de renunciar a todo como hicieron los apóstoles y dejándolo todo siguieron a Cristo. No todos están dispuestos a decirle, como dijo el apóstol Pablo al Señor Jesucristo cuando se encontró con él camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Normalmente, hermanos, recibimos a Cristo, pero seguimos con nuestra agenda. Recibimos a Cristo, pero seguimos con nuestras metas. Recibimos a Cristo, pero seguimos con nuestros pensamientos. Recibimos a Cristo, pero Él es nuestro Salvador, pero no llega a ser nuestro Señor, porque nosotros nunca aceptamos ser siervos de Él. Recibimos a Cristo, pero le vivimos pidiéndole al Señor que se haga mi voluntad y no la de Él. Mis oraciones manifiestan lo que yo quiero, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y me acerco donde el Señor y le digo: Señor, dame esto, te pido esto, abre esta puerta, necesito esto, necesito aquí, necesito allá, para alcanzar esta meta, para alcanzar esta otra cosa. Pero ninguna de todas esas cosas glorifican el nombre de Dios. Porque aunque sean buenas, aunque ninguna de ellas sean pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, es pecado. Y cuando Dios hace un llamado, la única respuesta que Dios quiere escuchar de nosotros es: sí, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Juan el Bautista no pensó nunca en tener familia. Juan el Bautista no pensó nunca en enriquecerse. Juan el Bautista no tenía una cuenta bancaria. Juan el Bautista solamente estaba ahí para cumplir con el propósito de Dios. Había sido apartado desde el vientre de su madre. Más o menos Juan el Bautista podía tener la misma edad del Señor Jesucristo. 30, 31, qué sé yo. Y ahí está Juan el Bautista. Si alguien veía a Juan el Bautista, no tenía una gran presencia escénica. Estaba en el desierto, vestía de pelo de camello, o sea, era tan humilde que era una vestimenta que la hacían del pelo del camello.
Era lo más humilde que podía haber, lo más simple, lo más sencillo. No tenía una marca. Y si tenía una marca, era la marca del ser simple y sencillo. Era una persona que no tenía una dieta ni se preocupaba por tener una gran dieta. Comía grillos, para entenderlo en nuestro texto. Comía el silvestre y tomaba agua del Jordán. Esa era la dieta. Pero él no estaba preocupado por eso. Él no estaba preocupado por tener más que eso. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tiene la iglesia de hoy día? ¿Por qué es que no sirve a Dios? Porque está tan preocupada de las cosas materiales que dejó de buscar las espirituales. Y se olvidan de lo que Dios dice, de la promesa que el Señor da. Para mí la promesa de Dios, o cada promesa de Dios en la Biblia, es un compromiso que Dios hace consigo mismo para bendecirme a mí. Y como Dios no miente, puedo estar tranquilo. Y la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si yo digo con toda honestidad, ¿quién lo cree? ¿Cuántos dirían amén con honestidad? No me respondan, por favor. Porque entonces tendría que decirles: ¿y entonces por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo hacemos? Y Juan había cumplido con su labor, y Juan no le estaba diciendo: Señor, ya que cumplí con mi labor y que ya empieza el Señor Jesús a predicar, esta segunda etapa de mi vida, me gustaría como ir a conocer y pasear un poco, o hacer aquí o hacer allá. Es que cuando el hombre de Dios ha cumplido con el propósito de Dios, ya no hay nada más que hacer en este mundo. Hay un himno antiguo que decía: en el mundo feliz, hay un mundo feliz más allá, donde esperan los santos en luz. En el mundo feliz. Porque cuando hablamos de la muerte, cuando estamos pensando en que vamos a morir, parece que estamos pensando en que nos vamos a ir al infierno. Todos lamentan, todos se quebrantan, todos lloran. Mire, es que aquella persona está muy enferma, oremos para que Dios lo sane. Está a punto, está tan grave que se puede morir en cualquier momento. Mi pregunta es salvo? Mi preocupación está en que es salvo. No quiero que se muera. Y si me piden que ore por alguien, oro por la salud de esa persona. Pero primero empiezo orando, ¿por qué? Por su necesidad espiritual. Porque si no se muere en esta enfermedad, se va a morir en algún otro momento. Sabemos que se va a morir. El asunto es dónde va a estar después de que muera. Un creyente, un hijo de Dios, esa persona que ha nacido de nuevo, no se asusta pensando en lo que viene. Está tranquilo. No es que quiera morirse, y no estoy diciendo que morirse pueda ser bonito. Estoy diciendo que está tranquilo con lo que viene, porque lo que viene es glorioso. La herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que nos espera en los cielos. Gloriosa. Sentado con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Glorioso. Conocer la morada que el Señor fue a preparar en la casa del Padre para mí. Glorioso. Estar en la multitud de los santos, vestido de blanco, con una corona en la cabeza, postrado ante Dios, diciéndole santo y poniendo esa corona a sus pies. Glorioso. Pienso que todos los hermanos que ya llegaron al cielo, si el Señor les dijera, le doy la oportunidad de devolverse, todos dicen: no, Señor, ya llegué, ya estoy en casa. Ya estoy en casa. Juan el Bautista estaba por finalizar el ministerio.
Y el texto dice, después que Juan fue encarcelado. ¿Qué le pasó a Juan cuando fue encarcelado? Juan era un predicador. Yo no voy a decir si era tosco o no era tosco, porque yo no escuché su predicación. Yo nunca escuché su tono de predicar. Yo no sé si él hablaba muy fuerte, si él hablaba más educado. Yo no escuché. Si era tosco en el habla, no era. Yo no lo escuché. Yo solo sé que él confrontaba a las personas con el mensaje de la palabra de Dios. Y le dijo al rey Herodes, esa mujer con la que usted vive no es su esposa. Y a esa mujer no le gustó lo que Juan decía, y esa mujer logró, a través de toda la historia que conocemos, que Juan fuera decapitado. Y alguien dice, ¿qué final más triste le permite Dios a sus hijos? Decapitado. Como el caso de Esteban, apedreado. O como dice el libro de Hebreos, algunos fueron aserrados, como cuenta la tradición del profeta Isaías. Otros fueron crucificados. ¿Qué final más triste le da a Dios a aquellos que le sirven? Eso es una manera de verlo, muy humana. No se piensa en lo glorioso de lo que viene después de la muerte. Lo glorioso, es glorioso. Yo no puedo decir, mira, es que Juan el Bautista le tenía miedo a la muerte. Si le hubiese tenido miedo a la muerte, no hubiera predicado. ¿No era más fácil no predicar? Si Pablo le hubiese tenido miedo a la muerte, no predica, no lo persiguen. Si Esteban hubiese tenido miedo a la muerte, se hubiera quedado callado. Pero son personas que creían absolutamente, no suponían. Para ellos era una realidad saber que después de que moría iban a estar en una eternidad gloriosa. Y me hace preguntarme, ¿y yo qué? ¿Cuál es mi pensamiento sobre esto? Yo sé lo que me han dicho, yo sé lo que la Biblia dice, lo he leído, pero mi pregunta es, ¿lo creo? Y creer es descansar en eso plenamente, completamente, totalmente y absolutamente. Descansar en eso. Levantarme un día y salir a donde tenga que ir, y salir sin miedo a lo que pueda haber ahí en la acera de enfrente, sin miedo a lo que pueda pasar en el parque, sin miedo a lo que pueda llegar a las 3 de la tarde, sin miedo a la reunión donde tenga que ir, sin miedo ninguno, porque sé en quién he creído. Porque me dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No se puede hacer la obra de Dios tomado de la mano del miedo. Hay que hacerla. Sin tener miedo si me muero o no me muero. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Morirme. Y a la vez, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Morirme. Como dijo el apóstol Pablo, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero si no ha acabado la carrera, si no ha acabado el llamamiento, si no he terminado de cumplir con lo que Dios me pidió, tengo que seguirme esforzando en hacerlo. Porque es un llamado de Dios. No me llamó la iglesia, no me llamaron los ancianos de una iglesia, no me llamé yo, me llamó Dios. El llamado que usted tiene y que está obedeciendo es un llamado que Dios le hizo. El llamado que usted tiene y no está obedeciendo sigue siendo un llamado que Dios hizo.
¿Alguien cree que Dios se equivoca? ¿Alguien cree que Dios cambia de opinión? Así que el llamado que Dios me hizo va a seguir siendo el mismo llamado y Dios no va a cambiar de opinión. Puede que yo no lo haga, que me rehúse a hacerlo, pero el llamado sigue siendo el mismo. Y cuando llegue al cielo y esté en la presencia del Señor Jesús, me imagino a Juan el Bautista, ahí está en la presencia del Señor, y el Señor le dice: bueno, Juan, hagamos cuentas. Sí, Señor, bueno, tú querías que yo fuera al desierto, pero hacía mucho calor. Entonces decidí no ir al desierto y me fui a un lugar más fresquito. Y tú querías que yo estuviera ahí, Señor, sin mucha gente, pero a mí estar solito me deprime, entonces me fui a quedar en el pueblo. Y tú querías, Señor, que yo bautizara a la gente, Señor, pero es que a mí el agua me da reumatismo. Entonces, todo lo que tú me dijiste que hiciera, yo hice una pequeña variación, pero al final lo cumplí, es cierto. Y el Señor le va a decir: yo le pedí a usted algo. ¿Qué le pedí? Que fuera al desierto, que bautizara, que predicara el evangelio. ¿Le pedí otra cosa? No. El Señor dice: buen siervo y fiel. Aquellos que le obedecen, pero aquellos que no le obedecen no se los va a decir. Dice la Biblia que algunos van a ser salvos, aunque así como por fuego. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a llegar delante de la presencia de Dios y vamos a tener una vergüenza? Salvo sí, pero qué vergüenza, Dios mío santo. La cabeza no va a estar inclinada por adoración, sino por vergüenza. Juan el Bautista hizo su labor, terminó joven. Esteban hizo su labor, terminó joven. Dios nos puede llamar cuando quiera llamarnos. Lo importante no es cuántos años vivamos acá, sino que hayamos hecho lo que Dios nos pidió. El ministerio de Juan terminaba e iniciaba el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, entre el ministerio del Señor Jesucristo y el ministerio de Juan empiezo a encontrar una diferencia. Vuelvo a leerles. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. El mensaje es el mismo. Juan predicaba arrepentidos, el Señor Jesús predicaba arrepentidos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un cambio de escenario. La gente venía de lejos a ver a Juan al desierto. Pero ahora el Señor Jesucristo, en lugar de esperar a que la gente venga, es el Señor Jesucristo el que va a ir. El Señor Jesús no se queda en Judea, el Señor va a empezar a hacer su gira evangelística, por decirlo de alguna manera, desde Galilea. Ahora, estando ahí en Judea, antes de partir hacia Galilea, tiene un encuentro con Nicodemo. Y Nicodemo se acerca de noche y le dice: es que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que usted hace si Dios no está con él. Quiere decir que ya el ministerio del Señor Jesús había iniciado, había empezado a hacer algunos milagros, se anotaban. Juan el Bautista no se pone en lista de ningún milagro que se haya hecho a través de él, pero el Señor Jesús empieza. Nicodemo se acerca y es ahí en el capítulo 3 donde tiene todo ese
ese extenso mensaje de salvación, donde sale ese pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el asunto viene que la gente se arrepienta y crea, o que se rehúse a creer. Más adelante, en el mismo capítulo 3, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Luego de que termina de hablar con Nicodemo, el Señor sigue con su plan de ir hacia Galilea, empezar a predicar en Galilea, empezar en todas esas pueblos que hay alrededor de Galilea. Pero para llegar a Galilea dice que le era necesario pasar por Samaria. Y entonces va y se encuentra con la samaritana. Y deja el mensaje también, ¿dónde? En Samaria. Y les predica. Y muchos creen. Muchos creen. Y el Señor llega ahora sí a Galilea. Y en Galilea llega y lo invitan a unas bodas. Todo esto pasa entre estos dos versículos. Mire qué interesante cuánta información hay. ¿Y de dónde saca toda la información? De los evangelios. Usted toma todos los evangelios y empieza a acomodarlos ahí. Y llega a unas bodas. Y uno dice, mire, ¿cómo eran las bodas que habían en Israel? Eran bodas cristianas. No se habían inventado. La novia no se vestía de blanco, ni nada de estas cosas. Las bodas judías eran diferentes, completamente diferentes. Y eran unas bodas donde el hombre, un año antes de la boda, iba con el papá para hablar con el papá de la muchacha. ¿Sí? Como que haya un interesado aquí para ir a hablar con el hermano Bernal y la hermana Katia. Y entonces llegaban donde el hermano Bernal, la hermana Katia, el interesado, y firmaban un contrato que se llamaba desposorio. A partir de ese momento no era un noviazgo, así como, entonces llega una de las niñas de Bernal y dice, sí me gustaba hace 3 meses, pues ya no me gusta tanto. No, está firmado, aquí no hay marcha atrás. Ante la sociedad ya esa es como si fuera su esposa, solo que todavía no viven juntos. Y entonces el hombre tenía que irse a trabajar, a preparar el lugar, la casita, ¿me acuerda? Caña dulce para moler, ¿verdad? Va y prepara la casita, va a preparar la siembra o el ganado o lo que fueran a hacer o cómo van a subsistir. Y luego de un año aproximadamente, el hombre volvía, ahora sí, para llevar a su esposa a vivir con él. Ahora, tenía un año de no verla. Y si ya estaba más fea, no hay cambio de hoja. El contrato está firmado. No es eso así a lo moderno, ¿verdad? No. Era algo muy, muy serio, de verdad. Era algo muy, muy, muy serio. Bastante serio. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús fue a preparar morada para nosotros. El Señor está haciendo la comparación de lo que hacía el novio al ir a preparar un lugar para luego venir por la novia. El Señor fue a preparar una morada para luego venir para llevarnos a estar con Él. Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Y llegaba el novio. Y ese novio, aparte de trabajar, había tenido que ajustar para la fiesta. Y no era esa fiesta pequeñita, no, era una fiesta que duraba 7 días.
Era una fiesta de 7 días. Y durante esos 7 días la gente comía y la gente tomaba vino. Sí, vino. Era normal. Invitaron al Señor y a sus discípulos. Lo invitaron a una fiesta. Y ahí estaba el Señor en la fiesta. Y se acabó el vino. Y es el primer milagro que aparece registrado como tal, y el Señor convirtió el agua en vino. Pero el propósito del Señor no era venir a hacer milagros por hacer milagros. Él lo que quería era predicar el Evangelio. Hoy la iglesia quiere que el Señor siga convirtiendo el agua en vino, la bicicleta en un Toyota. La gente quiere que la casita en una mansión, la regadera en una bañera o la bañera en una piscina. Porque lo que siguen buscando del Señor, ¿qué es? Y el Señor alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños. Y después toda la multitud seguía al Señor y el Señor les dice que ustedes me buscan porque les di de comer. No por lo que es real. Y entonces cabe preguntarnos hoy, ¿qué viene a hacer a la casa de Dios? ¿Qué vine hoy a buscar? ¿Buscar al Señor? ¿Buscar su voluntad, su santidad, su gloria? ¿Qué vine a buscar? ¿Qué es lo que vengo a buscar? Vengo a decirle, Señor, aquí estoy en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es mi culto racional. Señor, aquí estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que vengo a buscar hoy? Señor, vengo porque escuché la invitación que me hiciste de seguirte a ti, tomar tu cruz. ¿Qué es lo que vine a hacer hoy? Señor, vengo a preguntarte, ¿cuál es el llamado que me has hecho? Vengo a preguntarte, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Señor, vengo aquí, Señor, a presentarme y decirte, aquí estoy, Señor, para que hagas conmigo conforme a tu voluntad. ¿O vine a que el Señor convirtiera el agua en vino? En la honestidad de su corazón. Es tiempo de preguntarnos. El Señor fue a predicar y la reacción de unos al escuchar el mensaje del Señor fue quererse aprovechar de él. La actitud de otros fue humillarse ante el Señor y servirle. Pero ¿cuál es la actitud mía cuando estoy delante de Dios? ¿Qué es lo que vine a hacer? Aquí estoy, Señor. Vengo a adorarte, a servirte y a glorificarte. Estoy confundido, a veces no sé, Señor, qué me estás llamando, qué me estás pidiendo. No sé qué tan extraviado estoy, no sé cuánto me he apartado de tu voluntad. No lo sé, Señor, pero te ruego en tu misericordia, Padre, que me tomes de tu mano y me guíes, Señor, para ponerme en el centro de tu voluntad. Renueves mi mente y mi corazón para humillarme ante tu poderosa mano y serte fiel, serte fiel, serte fiel, serte fiel, serte fiel. Y nunca jamás apartarme de tus caminos, porque quiero serte fiel. Y que se manifiesten en mí el fruto que se tiene que dar conforme a tu voluntad. Padre mío, gracias por darme tu bondad y misericordia, Señor.
a la congregación, el llamado que nos haces. Padre, si hay alguien que no te conoce, Dios mío, que venga a los pies de Cristo. Si hay alguien que necesita reconciliarse contigo, que lo haga hoy. Si hay alguien que quiere consagrarse, Señor, que le diga, aquí estoy, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si alguien al final quiere que conversemos de salvación, de restauración, de consagración, estamos para servirles. Amén.